deja de ser importante, porque claro, estamos hablando del hombre que fue responsable del Culiacanazo. Así es que vamos a ver cómo les va. Y ya cuando son las 11 en punto, es la hora del maestro Ricardo Sevilla. Pongan atención, abran bien los ojos, las orejas, amigos, porque llega el azote de la cúpula universitaria, el azote de los malandros, de los corruptos. Maestro Ricardo Sevilla, sírvase usted con la cuchara grande, por favor. Maestro Jaime, gracias por tus vivas palabras y tu diferente presentación, como siempre. Qué gusto compartir los micrófonos contigo, y pues vamos a entrarle en corto y por lo derecho a este tema, porque ayer hubo información copiosa en la máxima casa de estudios. Ya no sé, Jaime, la verdad, si me siento cómodo llamándole la máxima casa de estudios o la otrora máxima casa de estudios, porque fíjate, uno pensaba que al salir el falso doctor, el oftalmólogo Enrique Graue de la UNAM, las cosas iban a cambiar, por lo menos un poquito. La comunidad universitaria, que está compuesta, tú lo sabes perfecto, por alumnos, por alumnas, profesores, profesoras, académicas, investigadores, siempre ha tenido la esperanza de que las cosas mejoren en esa universidad. Y esas esperanzas no son infundadas, porque están cimentadas en que la UNAM tiene recursos millonarios a su disposición para pagar bien a sus profesores, para que se impartan clases de manera adecuada, para batir el ausentismo, la deserción y otras muchas plagas que han infectado desde hace muchos años a la otrora máxima casa de estudios. De lo que te estoy hablando, mi querido Jaime, es que tienen un presupuesto millonario, más de 52,000 millones de pesos, sí, 52,000 millones de pesos, un presupuesto que rebasa al de 17 estados de la República Mexicana, pero las cosas, pese a ello, no mejoran, al contrario, parecen empeorar. La derecha tiene desde hace muchísimos años secuestrada a la UNAM. Se ha dicho, y he tenido incluso algunos intercambios, llamaría yo, con Pedro Salmerón en Twitter, que la UNAM nunca ha sido de izquierda. Esa es la postura que tiene él. Yo disiento por completo. Se dice incluso que se ha derechizado. Yo sí lo creo, porque sí lo ha hecho. Fíjate, sí ha sido de derecha. Miguel Alemán Valdés, Adolfo López Mateos, Luis Echeverría, José López Portillo, Miguel de la Madrid, Salinas de Gortari estudiaron en la UNAM. Es decir, hubo un tiempo, en efecto, en que la UNAM estuvo completamente derechizada, pero después vino una ola, ya no digamos de intelectuales, de profesores de izquierda, sino mejor aún, de librepensadores que intentaron inocular un pensamiento crítico en la UNAM, y desde mi punto de vista lo consiguieron, tanto que ahí en la UNAM estuvieron Elena Garro, Rosario Castellanos, Dolores Castro, que por cierto fue la fundadora de Radio UNAM, Jorge Ibargüengoitia, Carlos Monsiváis, hasta llegar a Imanol Ordorica, que nadie le podría escatimar su pensamiento de izquierda. Ahora, las cosas se han radicalizado, porque la derecha sabe perfectamente que ha perdido esos bastiones, Jaime, y los quiere recuperar a como dé lugar. De ahí que estos personajes de la ultraderecha estén intentando ganar espacios, están desesperados en economía, en derecho, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, porque están perdiendo presencia. De ahí que hayan llamado a personajes de derecha a militar en sus filas, de ahí que la famosa Junta de Gobierno, una junta de personajes notables, esto entre comillas, pues hayan decidido que en institutos, en escuelas, haya personajes de la derecha, pero no les ha bastado Pedro Salazar Ugarte, Mónica González Contró, Lorenzo Córdoba, su palafrenero Ciro Murayama, no les ha bastado, Jaime. Ahora han tratado de echar mano de personajes de la ultraderecha, como el caso de Gloria Álvarez, quien ayer estuvo ahí en la Facultad de Derecho precisamente, dando una charla, la verdad, que no tuvo ni pies ni cabeza.
Pero fíjate, Jaime, antes de entrarle a ese tema, déjame hablar un poco más a fondo sobre lo que ayer sucedió en la UNAM y en particular en la Facultad de Contaduría y Administración, porque ayer dimos a conocer en este medio de comunicación desde temprano lo que estaba sucediendo muy por la mañana ahí en la Facultad de Contaduría y Administración. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Bueno, que un grupo porril entró a golpear a estudiantes a esa facultad, muy campantes, sin que nadie les dijera nada. Pero no se habla, Jaime, de cuál fue el meollo del asunto. Y el meollo del asunto fue que un colectivo llamado Pandora convocó a estudiantes a manifestarse por el incumplimiento de un pliego petitorio que ellos habían presentado. Y mientras estaban participando en su protesta, nos contactaron y nos dijeron, ¿sabes qué, Ricardo? Un grupo de personas entró a golpearnos con bats, tubos de metal, y nos dicen que elementos del personal de esa facultad les facilitaron la entrada y la información de dónde se encontraban los estudiantes para que los ubicaran. Ahora mal, no son solamente los testimonios, sino los videos que comenzaron a circular desde dispositivos celulares, donde en efecto se ve claramente cómo sucedieron los hechos. El saldo, por supuesto, fue terrible por donde se le ve. Un estudiante herido, 4 detenidos, todo ello la mañana de ayer tras la erupción de este grupo porril ahí a Contaduría y Administración, a Conta, como le dicen cariñosamente. Y aún así, fíjate nada más cómo son las cosas, eso me parece delirante. El nuevo rector premió al director de esa facultad. Sí, como lo oye, Leonardo Lomelí Vanegas, pasaditas las 5 de las 6 de la tarde, nombró a Tomás Humberto Rubio Pérez, quien era hasta el día de ayer el director de la Facultad de Contaduría y Administración. Es decir, no hubo sanciones, no hubo regaño, y uno se imagina esa escena, mi querido Jaime, y piensa, carajo, Ionesco, Beckett, Fernando Arrabal se quedan cortos en esa obra de teatro del absurdo que está ocurriendo en la UNAM. Entonces, no hay sanciones, no hay castigos, todo lo contrario, hay premios. Tomás Humberto Rubio deja de ser director de la Facultad de Contaduría y Administración y es nombrado nuevo secretario administrativo de la UNAM. Sí, sale Luis Agustín Álvarez y Casa Longoria, el hermano del emcista Emilio Álvarez y Casa, y eso pues podría alegrarnos un poco, pero que un personaje que ayer no logra contener un episodio violento, o peor aún, como se dice por ahí, no hizo nada al respecto, no parece en absoluto el premio adecuado, y tampoco aparece, mi querido Jaime, que este sea un cambio sin estridencias como nos prometió Lomelí Vanegas. Bueno, pues muy cerca de ahí se estaba llevando a cabo la desangelada, diría yo, ponencia de Gloria Álvarez en el auditorio Maestros Republicanos del Exilio Español. Se morirían los exiliados españoles de saber que un personaje como este, nefasto, estuviera en una sala que lleva su nombre supuestamente para honrarlos. En fin, al grito de fuera Gloria, recibieron a la influencer guatemalteca. Oye, Ricardo, que es una politóloga, es una influencer. A ver si podemos poner los videos para que no se lo platique. No les académica, desinformadoras, no les la justificación para la crítica. Viva el pensamiento crítico de Pues fíjate, mi querido Jaime, que ella tiene otros datos, ¿así? ¿Sí? Ella tiene otros datos, ella en su cuenta
de Instagram, creo que es, en sus redes sociales subió otra información. Ella dijo que le fue muy bien en la conferencia, dijo que esta era una serenata socialista, en fin, una serie de tonterías. Pero las críticas de los estudiantes están ahí. Así llegó y así se presentó. Pero tenemos más videos de cómo se nota el nerviosismo ya en la parte de la supuesta ponencia. A ver si los podemos colocar. No sé si podemos, bueno, creo que ahí en el live stream se está escuchando la bulla, pero si podemos cerrar la puerta para que no sea tanta. Es bien importante entender que cuando a la gente la quieren volver igual, automáticamente pierden su libertad. Si yo a todos ustedes ahorita los fuerzo a que de manera igual tienen todos que pensar lo mismo. Esta es una estupidez. Perdónenme usted que sea tan temprano, un poquito más de las 11 de la mañana, pero no hay ningún sustento, no hay ningún aparato crítico, no hay una sensibilidad ante lo que se está diciendo. Se nota perfectamente que Gloria Álvarez, la influencer guatemalteca, que se dice de ultraderecha, yo creo que si supiera qué es la ultraderecha, xenófoba, racista, clasista, profascista, pronazista, ni siquiera se adscribiría a ese tipo de cosas. Pero así son los lenguaraces, mi querido Jaime, así son los facundos, así son los personajes que no se dan el tiempo de reflexionar sobre lo que están diciendo. Así son los sujetos baladíes que no conectan su cerebro con su lengua, pero como el fárrago es impresionante, y si no que le pregunten a Jack Torrance, perdón, no es Jack Torrance de El Resplandor de Stephen King, es Javier Milei. Es que como tiene esa mirada también idéntica a los personajes de Stephen King cuando pierden el juicio, incluso a los personajes de Stanley Kubrick en La Naranja Mecánica, en Cara de Guerra, en fin. Este tipo de personajes no reflexionan y no tienen posibilidad de reflexionar porque son eso, lenguaraces, y entonces son engañabobos, venden cuentas de vídeo canicas, se las van y se los presentan a este tipo de sujetos. Ahora, mi querido Jaime, si permites que me extienda un poquito más en esto, será muy importante saber quién lleva de la mano, ¿qué digo de la mano? Del brazo a Gloria Álvarez a la Universidad Nacional Autónoma de México. Es muy importante saberlo porque se estuvo preguntando por ahí, ¿y quién la llevó allá? ¿Quién la invitó? Bueno, la invitan en la Facultad de Derecho, como ya se vio, pero quien la invita es un personaje que ha trabajado como regidor y como presidente municipal sustituto en Coacalco, un personaje que dice tener una admiración, agárrese usted nada más y a ver si nos van poniendo las fotografías, dice que tiene admiración. El señor se llama José Antonio, se llama Héctor Virgilio Jaramillo. Héctor Virgilio Jaramillo. Es un profesor de la Facultad de Derecho, es un personaje que, fíjate nada más, se dice admirador de Luis Almagro. ¿Quién demonios en su sano juicio se declararía admirador de este polémico sujeto, por decirlo menos? Pero no solo eso, también tiene ídolos locales. Se dice admirador de José Antonio Meade, sí, del priista Meade, y por supuesto tiene su correspondiente fotografía con Meade, con Almagro, pero la tiene también con Enrique Graue. Y uno dirá, bueno, pues a lo mejor se tomó una fotografía porque iba pasando Graue por ahí y se lo encontró en alguna parte, en el baño de un Tox. No fue así, porque a nosotros nos consta que no te dejan pasar a la rectoría, donde por cierto nunca estuvo Graue, daba de viaje, pero no es fácil que un personaje así
admita que se tomen una fotografía con él. Bueno, este señor logra tomarse una fotografía porque forma parte del grupo cercano a Enrique Grau. Es un personaje que incluso ha formado parte del Consejo Universitario. Hay que decirlo, el Consejo Universitario son aquellos personajes que alzan la mano en el antiguo Colegio de Medicina. ¿Para qué? Pues bueno, para aprobar el presupuesto universitario. Entonces, este personaje es el que le allana la puerta, es el que le abre de par en par el auditorio de la Facultad de Derecho, donde él dice, ha tenido o dijo que tuvo una muy buena ponencia, pero la verdad de las cosas es que no es así. Ahora, es cercano a Lomelí Vanegas. Nos preguntaron, oye, pero no es cercano a Lomelí Vanegas. Sí es cercano a Lomelí Vanegas, es cercano a Mónica González Contró, porque lo que le estoy diciendo es que él ha participado desde 2019 en las reuniones del Consejo Universitario. Y ahí están las fotografías, ahí están las imágenes, ahí está sentado, ahí se ve su nombre, y en la misma sala se encuentra el ahora ex secretario administrativo Luis Agustín Álvarez y Casa, se encuentra el ex secretario general, ahora rector de la UNAM, y la directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Mónica González Contró, amiga, uña y carne de Ciro Murayama, de Lorenzo Córdoba, porque hay que recordar que ellos también son investigadores, disque investigadores. Ahorita está en pausa, está en su año sabático Ciro Murayama, tuiteando. Lorenzo Córdoba es investigador, vaya usted a saber que ha investigado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Es un asunto completamente asqueroso, mi querido Jaime, y bueno, estamos pasmados ante la violencia. Y para poner la cereza del pastel, no solamente incursionaron en la Facultad de Contaduría y Administración grupos porriles, sino que también ayer en la tarde, pero por supuesto no pasó en los medios de comunicación de la derecha, incursionaron al CCH, a uno de los CCHs, es el CCH, no recuerdo ahora, uno de los CCHs, pero para no engañarlo y como no tenemos prompter ni nada de eso, vamos a dejarlo así, quedó en un CCH, no recuerdo si fue CCH Vallejo o CCH Azcapotzalco, pero como no tenemos ahí el libreto, por eso no queremos engañarlo. En fin, desastrosa la situación en la otrora máxima casa de estudios, mi querido Jaime. ¿Me escuchas, querido Ricardo? ¿Me escuchas? Sí, te escucho muy bien. Fíjate que ahora que estabas hablando y poniendo en contexto todo esto, cuando haces un recorrido muy pertinente de lo que fue o lo que ha sido la transformación de la UNAM, hijo, mano, a mí la verdad es que me da mucha tristeza porque yo soy de la generación, de la misma generación, por cierto, que Andrés Manuel, y me consta cómo hubo una época en que la UNAM se convirtió en reservorio de ideas progresistas, de ideas de izquierda, en momentos en que México se había convertido en la tabla de salvación de muchas democracias en peligro, cuando las dictaduras militares obligaron a miles de personas a huir de Chile, de Argentina, de Uruguay, de Perú, de Bolivia. México se convirtió en reservorio, en hogar nuevo de estos nuevos refugiados políticos. Y muchos de ellos terminaron dando clases en la UNAM. Y fue una época realmente deslumbrante, porque llegaron mentes que realmente te mostraban una nueva forma de entender el mundo. Y cuando escucho el mensaje de esta señora diciendo que el sistema, supongo que se refiere al populismo o a la izquierda, que obliga a pensar a todos de la misma manera, digo, qué tristeza y qué estupidez, ¿no? A mí, francamente, me da mucha tristeza que el aula elegida, como tú bien dices, de los exiliados republicanos españoles, que también nos trajeron a mentes realmente que aportaron muchísimo a la cultura, a la política de México, a la filosofía. Y luego, en el contexto de una universidad que se ha ido, ¿sabes?,
pauperizando intelectualmente, dices, qué horror, ¿no? Qué horror. Y ves a una mujer pisando un aula, profanando un aula, en donde yo cuando era estudiante escuchaba algunas de las ideas más vibrantes, donde te enseñaban a aplicar la dialéctica, ¿no? Cuando todos aprendíamos precisamente a pensar en complejo para entender este mundo tan diverso, ¿no? Y a mí realmente me da mucha tristeza y se me hace insultante que esta bola de personajes hayan llegado con este fin de darle un golpe tan grave a la universidad. Y fíjate que ayer yo incluso reflexionaba a propósito de la presencia, y sobre todo de la presencia de este Héctor Virgilio Jaramillo, porque escuché el mensaje de Héctor Virgilio Jaramillo y él decía, bueno, es que nosotros hemos invitado, porque es tradición de la universidad, escuchar otras voces, pero tú dices, no. Uno puede tener sí tolerancia para escuchar otras voces, otros puntos de vista. En eso consiste la tolerancia y la diversidad de ideas, pero eso no es diversidad de ideas. Eso es un enfoque que ya ha demostrado que solamente conduce a los encarcelamientos, a la persecución. Ese tipo de pensamiento fue el que obligó a muchos a huir de América Latina, ¿no? Incluso por eso a mí me resulta tan lamentable ver el momento que estamos viendo pasar a la UNAM, y yo realmente estoy muy agradecido contigo. Estoy muy agradecido contigo como periodista, porque eres la única voz de las pocas voces que se han alzado para denunciar esto que nos afecta y que nos duele, ¿sabes? A todos aquellos universitarios que pasamos por esa universidad, nos hicimos profesionales, aprendimos a ver el mundo de otra manera, pero que ahora te llegan estos mentecatos a tratar de mantenerte como ese ejército de seres de derecha que solamente son parte de una maquinaria, que no saben ni pensar ni distinguir el bien del mal. A mí realmente me ha entristecido mucho. Yo por eso te tengo que agradecer. No había tenido la oportunidad, pero te tengo que agradecer que tú hayas alzado la voz en nombre de esa comunidad universitaria, porque ciertamente hay mucha gente que piensa que lo que tú has denunciado es imperdonable. Es imperdonable. Yo no sé si el actual rector tendrá vida larga. Lo que yo sí vaticino es que va a ser una gestión muy tumultuosa, porque yo creo que los universitarios ya no se conforman con cualquier estupidez. Eso quiero pensar, querido Ricardo.